Bienvenido, bienvenida y gracias por estar aquí. Imagina que te acomodas en un lugar tranquilo, quizá la cama, quizá un sillón suave, y te preparas para un viaje sereno por un día completo junto a un grupo muy delicado de trabajadores diminutos, los qubits, que pasan sus horas en un mundo muy frío, un mundo de 10 milikelvin dentro de un criostato. Te invito a suscribirte y dejar un me gusta de manera suave y sin prisa, para que este canal pueda acompañarte cada noche con historias quietas y ciencia apacible. En la descripción hay una lista de reproducción que puedes dejar correr mientras te vas quedando dormido o dormida, como una corriente constante que te arrulla. ¿Qué ciudad, país estás viendo ahora mismo? Imagina que te acercas a una puerta pesada de laboratorio, de esas que aíslan el sonido con una presencia casi ceremonial. La tocas con la mano, está fría, pero no gélida, y del otro lado hay un espacio iluminado con luz suave, sin brillos fuertes, con mesas de madera clara, pantallas que susurran sus gráficas y el latido lento de bombas criogénicas que recuerdan una respiración muy controlada, muy profunda. Respiras a su ritmo. El día comienza y aunque hablamos de un turno entero, de muchas horas, el tiempo no pesa. Aquí, el tiempo es una cuerda elástica que se hunde suavemente bajo el peso de lo que hacemos, sin apresurarse, sin que nada empuje ni apunte al dramatismo. Solo calma. Te acercas al criostato, una gran columna metálica con blindajes como capas de abrigo. Dentro de él, el lugar donde viven los qubits es mucho más frío que la noche más clara de la Antártida, más frío que la sombra de la luna, más frío que el espacio entre las estrellas. 10 milikelvin. Allí, el calor es apenas un murmuro muy remoto y todas las energías se aquietan un poco más de lo habitual. Ese frío es un jardín que se cuida con inmensa paciencia. No es un jardín de plantas, sino de silencios y de ondas. A esa temperatura, los fotones indeseados escasean, los átomos descansan en su nivel más bajo, y la imaginación puede dibujar la imagen de una planicie blanca, muy lisa, sin viento, en la que una sola pluma tarda mucho en caer. Ese es el paisaje metafórico de nuestros qubits. Imagínate preparando el día con un café tibio al lado, un cuaderno con anotaciones redondeadas y limpias, y en la pantalla una lista de tareas que no son urgentes, sino constantes. Primero, miramos la salud del criostato. El diluidor de helio 3 y helio 4 tiene su propio ritmo, una mezcla que, al separarse en la región adecuada, retira calor con delicadeza. La etapa del mezclador se encuentra al fondo, en el corazón del frío, y por encima de ella se elevan, una a una, las plataformas intermedias, una a unos 100 milikelvin, otra más arriba, alrededor de 700 milikelvin, más arriba la de 4 Kelvin, y en la parte superior, cerca de 50 Kelvin, anclada a un primer escalón de enfriamiento.
Cada nivel tiene cables y piezas atornilladas con cariño, porque no se trata de apretar metales sin más, sino de tender puentes de cobre, de oro y de aleaciones que dejan que el calor se quede donde corresponde y no baje a perturbar el sueño de las capas inferiores. El ritmo suave continúa. Con cada amanecer, el criostato emite el mismo repertorio sonoro, semejante a un ronroneo continuo, con pequeñas variaciones. La bomba de vacío mantiene el interior del recipiente como un cielo despejado, sin aire que transfiera calor por contacto. Los blindajes radiactivos, como parasoles en cascada, reflejan la luz térmica. La electrónica que se acopla al criostato se enciende con una cortesía que sabes de memoria. Primero esto, luego aquello. Hay atenuadores para calmar las microondas que viajan hacia el qubit. Allí, cada etapa atenúa con cariño y, a la vez, ancla térmicamente la energía residual. Hay aisladores para asegurarse de que, al leer, no se devuelva ruido hacia el qubit. También hay circuladores que determinan el sentido de paso de las señales, como pequeñas rotondas donde el tráfico de fotones se gestiona sin prisa. En la etapa de 4 Kelvin, un amplificador HMT, frío pero poderoso, espera a recibir señales diminutas y las eleva con suavidad. Más abajo, si hay un amplificador paramétrico, se le concede un espacio preferente, pues su ruido es bajo y su ayuda muy fina. Todo es ordenado, nada se impone, todo pide equilibrio. Te sientas ante el control principal y el software saluda con líneas sencillas, sin estridencias. Lo primero es verificar la temperatura de cada etapa, como si tomaras la temperatura de cada estación del año en una maqueta del clima. La de 10 milikelvin, estable. La de 100 milikelvin, estable. La de 700 milikelvin, estable. La de 4 Kelvin, estable. La de 50 Kelvin, estable. Nada sobresale, nada falla. En el laboratorio, el aire huele tenue a metal limpio y a un rastro de alcohol isopropílico que se usó hace tiempo para limpiar una mesa. Hay una turmix suave de ventiladores, teclas que se presionan y la respiración de quien observa. Mientras te acomodas, imagina al qubit. Si es un transmon, un tipo de qubit superconductivo que se parece a una mariposa metálica grabada sobre un sustrato brillante. Su esencia radica en un par de uniones de Josephson, lugares muy delgados donde la superconductividad hace su magia. Esa magia no es magia de espectáculo, es la normalidad de la mecánica cuántica en el frío. El transmon, por diseño, evita en lo posible que el mundo le escuche de más. Se mantiene un poco sordo ante la carga eléctrica para tener más coherencia. Cuando está a temperatura ambiente, el mundo es demasiado ruidoso para él. Pero a 10 milikelvin, el ruido térmico es un susurro casi ausente. El transmon reposa dentro de una cavidad o acoplado a una cavidad de microondas que sirve de lector. Ese lector, con su frecuencia resonante, permite distinguir los estados del qubit como si, al acostarte, pudieras notar la más leve diferencia entre dos almohadas. Muy poco,
pero suficiente si todo lo demás está en calma. La jornada arranca con una verificación de calibraciones. Se lanza una secuencia de pulsos de microondas muy suaves, bien definidos, que recuerdan a notas de un instrumento afinado con paciencia. Se mide Ravi, un ir y venir controlado que calibra cuánto empujar y durante cuánto tiempo. Se hace un eco de spin que repara desórdenes temporales y permite medir cuánto tiempo puede mantener su coherencia el qubit cuando se le protege con ese truco amable. Se mide Ramsey, un ritmo que capta el susurro de la desfase, y se aprende cómo de rápido pierde compás el qubit cuando se le deja oír el leve murmullo del entorno. El sonido de las teclas es pausado. Las gráficas emergen despacio. Se mira con ojos suaves, como si se escuchara el respiradero de una ballena desde lejos, en el mar quieto, sin necesidad de apurar nada. El día con qubits se parece a una meditación laica. No hay prisa. Se repiten pasos conocidos y, en esa repetición, aparece la confianza. Se revisan las derivaciones de frecuencia, porque los qubits, como los instrumentos de cuerda, aman tocar afinados, pero siempre hay un poco de deriva. La deriva no es un problema, es un aspecto de la realidad que se acepta y se gestiona con guías y pequeñas correcciones de flujo magnético, o con cambios imperceptibles en la fase de los generadores. Hay cables de niobio titanio bajando por el criostato, firmes, con abrazaderas de cobre que les dan un abrazo térmico. Hay fibras de teflón y dieléctricos que se portan bien y evitan pérdidas. Las conexiones están apretadas con torsión suficiente, pero nunca brusca. Imagina que tomas una copa de agua y su superficie se aquieta. Al mismo ritmo, las medidas de T1 y T2 se estabilizan. Si T1, el tiempo de relajación, es de decenas de microsegundos o más, sonríes por dentro. Si T2, la coherencia, sigue de cerca o un poco por debajo, te relajas. Si no, se investiga con el mismo compás. Quizá un modo en el paquete metálico, quizá una pequeña resonancia no invitada, quizá partículas indeseadas que se comportan como pequeñas trampas de dos niveles. No hay alarma. Se toma nota y se añade una tarea para otro turno, otra jornada, otro momento. El ritmo suave continúa. Se revisa la cadena de lectura. En la etapa de 4 Kelvin, el HEME canta en su rango, con una temperatura de ruido que, en un contexto humano, parecería fría, pero aquí es cálida en comparación con los 10 milikelvin. Por debajo, si hay un amplificador paramétrico, se le mima con bombeo adecuado, evitando saturación con precaución. Los circuladores están ahí para aislar. Los atenuadores están ahí para calmar. Se piensa en el flujo de energía como en un río que nace en la consola de control, baja por los cables, se detiene en terrazas más frías y al final pesa con un toque mínimo al qubit. Desde el qubit, la respuesta sube por otro río que no regresa jamás sobre sus pasos gracias a las rotondas invisibles de los circuladores. Se eleva y llega a la superficie
con una voz un poco más alta, apenas la suficiente para que los digitizadores la escuchen. En el laboratorio no hay luces fuertes. El sonido es denso, amortiguado, con ecos suaves. Si te mueves, lo haces con pasos lentos, como si caminaras sobre una alfombra de musgo. Cuando abres un cajón para sacar una llave Allen o un adaptador, el metal tintinea como un pequeño carillón. Nada perturba. Es sencillo sentirse parte de un mecanismo que funciona, y cuando el mediodía se acerca, tú sigues con tus tareas, sin ansiedad, con la certeza de que si algo ha de fallar, se verá con tiempo y se corregirá con cariño. A veces hay un momento especial: cambiar la muestra. Este día quizá no toque. Cargar una muestra exige calentar el criostato, ventearlo, abrirlo con manos seguras y guantes que evitan el toque directo. Las piezas se ordenan como nidos de pájaros cuidadosamente apilados. La muestra, que es un pequeño chip sobre un sustrato, con su mariposa de Transmon y sus líneas, se enmarca en una caja de aluminio o cobre, apantallada, atornillada, con juntas que guardan a raya la luz infrarroja. Se cablea con bondings de oro o de aluminio, con alambres finos que parecen pestañas. Al cerrar, se cierra con la suavidad de quien cierra un libro delicado, y el criostato retorna a su refrigeración en una secuencia de horas que, una a una, llevan el conjunto de nuevo al valle de los milikelvin. Hoy, sin embargo, imaginemos que la muestra ya está, ya duerme en el fondo, y que nosotros solo pasamos a visitarla, a ajustar su almohada, a leerle un cuento de microondas. En la consola, con guiones de Python o con programas hechos en casa, envías pulsos con formas calibradas, gaussianos, cosenoides, con flancos recortados para evitar espectros innecesarios. Los generadores locales marcan frecuencias en gigahercios con un esmero que parece una ola inmóvil. El oscilador local de lectura se alinea con la cavidad. Las mezclas IQ se calibran para que la imagen indeseada no aparezca, para que solo una voz atraviese el delicado silencio. A cada tanto, sincronizas el reloj y escuchas, detrás de todo, un compresor de pulso tubo que late con un ritmo constante, como un corazón mecánico que no se altera. Su vibración es mitigada con soportes blandos, con puntas de goma, con cuidados que mantienen al qubit lo más inmune posible a esos meneos. Es un baile de cancelaciones. Todo esto sucede sin que tú te acerques físicamente al frío. No hay contacto. Dentro del criostato, la presión es bajísima, el vacío es amplio y el frío es profundo. Tu cuerpo no podría acompañar a los qubits, ni tus manos, ni tu aliento, ni siquiera una herramienta sin precauciones. La piel no está diseñada para 10 milikelvin. Los materiales a esa temperatura se comportan como otra cosa. El aliento humano sería una tormenta de calor. Tú estás aquí afuera, en un mundo templado, y los qubits están allá,
en un mundo que no requiere tu presencia, sino tu respeto. Y en esta distancia está la belleza de la colaboración. Ellos duermen y despiertan en ritmos de microsegundos. Tú te mueves en ritmos de minutos y horas. Entre ambos mundos, los cables y los blindajes llevan mensajes cortos, modales, educados. Mientras las horas avanzan, surgen pequeñas tareas. Se revisa la ocupación térmica de la cavidad. A 10 milikelvin y frecuencias de unos gigahercios, los fotones térmicos son casi cero. Pero la palabra casi se pronuncia con atención. Se colocan filtros de rejilla infrarroja, pequeñas ventanas que impiden la entrada de luz no deseada. Se revisan las cajas negras que ocultan el criostato del brillo del laboratorio. Se cuida el cierre de cada puerto. Se enroscan caperuzas con O-rings que sellan con el orden de una biblioteca. Se monitorea la potencia de lectura para no poblar la cavidad de más, para no empujar al transmón a territorios donde su respuesta no es la que buscábamos. Se juega con el rojo y el azul de los generadores como si fueran acuarelas sobre agua clara. El tiempo de almuerzo llega sin estridencias. Quizá comes algo sencillo, quizá bebes té. Nadie corre. La pantalla sigue hablando. Los números bajan y suben en márgenes muy pequeños. En el cuaderno escribes líneas limpias. Día, hora, temperaturas, T1, T2, calibraciones, observaciones. Las observaciones son tan suaves como todo lo demás. Notas que un coaxial se siente menos firme que el día anterior. Lo apuntas para revisarlo al finalizar el turno. Notas que un circulador muestra una pérdida un poco más alta. Lo apuntas y la tarde cae, como cae el sol en un dibujo de escuela, de izquierda a derecha, sin nubes. Vuelves a mirar los qubits. Algunos se leen mejor que otros. Cada uno tiene un carácter, un modo sutil de reaccionar. Uno agradece pulsos más anchos. Otro prefiere un ligero ajuste de fase. Uno pide que el eco sea un poco más largo. Otro prefiere lecturas cortas con promediado. Muchas veces la misma melodía. Dejas que la computadora toque miles de veces una secuencia, sin cansancio. Tú escuchas el timbre suave del laboratorio y te dejas llevar por esa repetición, casi hipnótica. Imagina que sostienes una cuerda y sientes cómo la vibración disminuye hasta volverse una línea quieta. Así se siente dejar que el algoritmo optimice, que encuentre ese punto de máxima fidelidad, de mínimo error. Tú solo vigilas y confías. Es posible que, de vez en cuando, una partícula atraviese el hardware. No es una preocupación que apague la calma, es un recordatorio de que vivimos en un universo amplio, donde pasan cosas pequeñas y esporádicas. Un salto abrupto en una traza, un pequeño destello de ruido, y luego todo vuelve a su cauce. Se anotan estos sucesos con la neutralidad de un meteorólogo que registra una breve caída de presión en un día tranquilo. Hay apantallamientos contra rayos cósmicos. Hay cuidados en los materiales para reducir fuentes de desfase. Y también hay aceptación. El qubit es sensible, por eso es útil. Y nosotros compartimos esa sensibilidad con respeto.
Se revisan también los anclajes térmicos, tornillos de cobre sin oxígeno, superficies que se tocan con grasa térmica medidas en miligramos, porque todo cuenta. El grosor de un cable, la pureza de su metal, el apriete de un conector, todo suma o resta pequeñas vibraciones y pequeñas fugas. Este oficio es, en gran parte, el arte de lo pequeño. Un cable ligeramente suelto puede ser el origen de una historia entera. Pero hoy, en esta narración, todos los cables están lo suficientemente firmes y todo lo que asoma es una continuidad tranquila. A media tarde, te regresas al corazón del software. Configuras una secuencia para medir con mayor precisión la dependencia con flujo. El transmon varía su frecuencia al recibir un pulso de flujo en su bucle. Esa variación se explora con la delicadeza de quien roza la superficie de un lago con un dedo. El ritmo de barridos es lento. Las gráficas se llenan de color suave, de curvitas que suben y bajan. Ves cruces de niveles. Ves puntos dulces, donde la sensibilidad a ruido es menor. Anotas y escoges el punto de operación. Afinas allí tus pulsos. Trazas mentalmente un mapa de afinidad. Sigues el camino de menor ruido. El ritmo suave continúa. Con el pasar de las horas, en el laboratorio la luz cambia poco. No es como la calle, donde el sol cae y la gente se agita. Aquí, la iluminación es como una nube fija, y detrás, el criostato sigue respirando con su pulso tubo. A veces te acercas, muy despacio, y pones la mano sobre su pared exterior para notar una vibración casi mínima, como un murmullo sordo, un recordatorio de que energía y temperatura viajan por rutas planificadas hasta el refugio de los 10 milikelvin. Te alejas sin prisa. Te sientes parte de un ritual. A mitad de jornada, te tomas un momento para estirarte. Respiras con calma. Notas que tu cuello y tus hombros se aflojan. El ruido del mundo fuera del laboratorio no entra aquí. El tiempo se vuelve más ancho. Y como quien recuerda un pequeño compromiso, vuelves a la pantalla y sigues calibrando. Todo se hace con el mismo pulso de ternura metódica. ¿Qué hora es para ti en este preciso momento? Regresas a una serie de pruebas de fidelidad. Compones secuencias de puertas elementales, X, Y, medias rotaciones, y evalúas errores con algo de intercalado aleatorio. El ruido 1 V aparece como una nota grave y constante, que luego se va si ajustas los tiempos. Experimentas consecuencias de decoupling que parecen abanicos, abriéndose y cerrándose con gracia. El eco de Hahn, Carr Purcell, Mayboom Gill, nombres largos, sí, pero aquí no son montañas que haya que escalar rápido. Son jardines que se caminan sin prisa. Cada jardín tiene un sendero curvado. Se toma su tiempo y ofrece pequeñas sombras. Disfrutas ese paseo. Cada resultado se anota con una letra clara. Entonces piensas en el sonido, ese sonido suave que sobrevive a todo, el de ventiladores, el del compresor, el de tus pasos, el del lápiz cuando anotas.
En el frío extremo del qubit no hay sonido, claro, porque no hay aire debajo de la campana de vacío. No hay vibración acústica que viaje por un gas. Lo que viaja son fotones de microondas sobre guías metálicas, con cuidado, a salvo de que la luz infrarroja se cuele. Y sin embargo, tú, aquí afuera, habitas un mundo sonoro que se vuelve lento, gordito, amable, y te permite entrar en una especie de trance que no exige nada de ti, solo estar y acompañar. Resuenan, de forma tenue, historias de otros días, días en que una calibración no salió a la primera, días en que una muestra mostró su mejor versión a medianoche, días en que un ajuste de fase diminuto marcó una diferencia molesta y luego satisfactoria. La memoria de esas historias acompaña como un murmullo amable. Hoy tu turno con los qubits no es una prueba de supervivencia activa, es una custodia. Cuidar un frío extremo es sobre todo escuchar. El qubit no se ve, pero deja un rastro en las pantallas que se entienden. Un paso de baile muy pequeño, un sí y un no que se alternan, una probabilidad que se desplaza como una cortina arrastrada por una brisa. Disfrutas de un instante de curiosidad silenciosa. A 10 milikelvin, la materia superconductora está en un estado ordenado, con resistividad prácticamente nula. Eso significa que la energía de los pulsos no se disipa como calor, que los campos circulan por geometrías precisas, que la unión de Josephson puede comportarse como una no linealidad dulce que define niveles cuantizados. La palabra no linealidad no suena agresiva aquí. Suena como un detalle interesante de un instrumento. Lo notas, lo celebras con una sonrisa pequeña y sigues. Las horas continúan y llega el atardecer. Afuera, si miraras, verías un cielo cambiando de color. Aquí dentro, las pantallas tal vez ajustan su brillo. Quizá habrá una limpieza ligera de cables en el banco. Apenas acomodar un par de trayectorias. La seguridad es parte de la danza. No dejar cables tensos. No dejar objetos en el borde. Revisar que los conectores adaptadores estén etiquetados. Etiquetas claras, con letra grande, de colores suaves. Todo preparado para evitar movimientos bruscos. Nada que sobresalte. Es como preparar una habitación para alguien que va a dormir pendiente de una siesta muy profunda. En la noche, el laboratorio suele sentirse más grande, los pasillos más largos, las mesas más quietas, el criostato más consciente de sí. Sigues con pruebas, pero más largas, con promedios que van sumando. La computadora hace su trabajo con ruidos que recuerdan a gotas de agua cayendo en un cubo lejos, plip-plop a intervalos perfeccionados. En las gráficas, las barras de error se acortan poquito a poquito. Es la recolección silenciosa de certeza. Nada de esto es urgente, solo cuidado. A veces la mente propone un paseo por los detalles de construcción del interior. Imagina el cascabeleo metálico de los tornillos finos
al ser apretados con un dinamómetro. Imagina la cinta de teflón envolviendo roscas para sellar. Imagina las superficies de cobre pulido que se tocan y transmiten calor hacia etapas más calientes, alejándolo de la más fría. Imagina los coaxiales con su trenza externa apegada a la placa de 4 Kelvin, luego a la de 700 milikelvin, luego a la de 100 milikelvin, hasta llegar a la mezcla. Cada anclaje es un abrazo que roba el calor remanente. Cada atenuador, un escalón que pacifica a los fotones, es una escalera para la paz térmica. Tú la recorres con el pensamiento, sin moverte. Piensas en el peso del termo físico, en la forma en que la tapa de la etapa de mezcla se abre como una flor metálica durante la instalación de muestras. Recuerdas la sensación de ver la muestra por primera vez, ese brillo tenue del aluminio depositado sobre el sustrato, el patrón delicado de las máscaras de litografía, y cómo todo eso vive, tantas horas después, en un silencio de milikelvin. Es casi un poema sin palabras. Te mantienes ahí, a su lado, desde afuera, con una presencia que no invade. Surge la necesidad de ajustar el calibrado del generador local. Se hace con pasos mínimos. 1 dB aquí, 1 dB allá. Todo en un marco que favorece la paciencia. Cuando algún valor se sale de lo normal, el protocolo dice observar, no saltar. Se observa, la tendencia vuelve y respiras, como si hubieras estado conteniendo la respiración sin darte cuenta. La normalidad, aquí, no es aburrida, es un abrazo. En este canal, el aburrimiento es elegido para ser descanso. Esto no es un reto, es una cuna para tu mente. Si te apetece, imagina que el criostato es una pequeña casa en un valle nevado. Dentro, en la habitación más profunda, se conserva un tesoro que no tolera el calor. Afuera, tú caminas despacio, dando vueltas alrededor, con una lámpara tenue, comprobando que todo esté bien. Los muebles están donde deben, las ventanas están cerradas, la chimenea no está encendida, porque aquí no hay fuego, solo una maquinaria inversa que retira calor con una inteligencia cuidadosa. En la cocina de esa casa, notas un cuenco con agua que no se mueve. Ese cuenco es una gráfica estable. El cuenco no bulle. La calma continúa. Recuerdas que se dijo al principio que quizá tú no sobrevivirías a un turno con los qubits. La frase suena fuerte si se dijera en voz alta, pero aquí la suavizamos. No se trata de un peligro. Se trata de la evidencia de que ese mundo, a 10 milikelvin, no es un mundo humano. No es para el tacto, ni para la piel, ni para el aliento. Es un mundo para ondas y electrones condensados en orden. Tú sí puedes acompañar ese mundo desde la distancia correcta, con instrumentos hechos para eso. Es un baile de respeto a la escala. No te pide valentía, te pide serenidad. Si te detienes a pensar, a 10 milikelvin, el universo termalmente se encoge.
El número de excitaciones térmicas en una frecuencia típica de qubit es muy, muy bajo. Casi todos los sistemas están en su estado fundamental. La palabra fundamental aquí se siente como el suelo de una casa, firme y silencioso. Y cuando aportas un pulso de microondas, lo que haces es ofrecer una escalera muy concreta para que el qubit suba un peldaño y luego baje. Y mides ese subir y bajar con delicadeza. Si hay ruido, la escalera tiembla. Si no hay ruido, la escalera se mantiene recta. El oficio consiste en enderezar la escalera una y otra vez. En esta noche que avanza, el laboratorio a veces hace más evidente su fragilidad. No por peligro, sino porque notas cosas que en el día se olvidan. El cable que cruza demasiado el borde de una mesa. La libreta que sería mejor poner lejos de un ventilador. Son detalles mínimamente sensibles. Los corriges. Colocas pequeñas almohadillas de goma bajo un equipo que vibra. Compruebas el apriete de una bandeja. Miras que el láser de alineación esté apagado, porque no lo necesitas y porque la luz puede molestar a tu refrigerador. Desconectas todo lo que no sea esencial. Dejas caminos despejados. Es una limpieza mental traducida en objetos. Vuelves al control y, por un momento, te permites escuchar la música silenciosa del histograma de lecturas. Un histograma que, con miles de repeticiones, se divide en dos montañitas, una para el 0, otra para el 1. Esas montañitas deben estar separadas, y tú, con paciencia, ajustas el umbral de decisión para que esa separación sea clara. No hay prisa por decidir. El histograma es como una foto larga con exposición lenta. Dejas que el tiempo haga su parte. Cuando terminas, el umbral está donde debe. El sonido del ventilador se mezcla con la sensación de haber terminado una hebra del tejido. A lo lejos, quizá cae la lluvia, o quizá no, no importa. Dentro del laboratorio, el clima es interior. Una temperatura constante y un silencio lento te acompañan. Imaginas el helio circulando, invisiblemente, en la parte profunda de la máquina, cumpliendo su ciclo sin pausa, entregando su trabajo de separar mezclas para crear frío, sin golpes ni sorpresas. Es un proceso que se entiende en términos de entropía y equilibrio, con palabras que no suenan ásperas aquí, sino suaves como tela de algodón. Te sientes acompañado por conceptos que, en otros contextos, podrían ser técnicos, pero aquí son nombres de muebles familiares. Piensas en cómo se conectan las piezas conceptuales con las físicas. Una unión de Josephson es un túnel tan delgado que los pares de Cooper pasan sin resistencia. Un resonador es una cavidad que atrapa ciertas frecuencias y deja pasar otras. Un atenuador es un semáforo en rojo que hace más lento el tráfico de fotones. Un aislador es una puerta de sentido único que evita el retroceso. Un amplificador es un megáfono que se prende con el volumen adecuado para escuchar algo que habla en voz bajísima. Te repites estas imágenes
con el ritmo que te ayuda a dormir, con la seguridad de que nada te pide saltar. Avanza la noche y con ella los promedios. Se hacen barridos más amplios. Se registra la temperatura cada cierto tiempo, como quien mira un reloj de pared que de cuando en cuando da una campanada muy suave. Los registros entran en un archivo. Los nombres de archivo son fe de cuidado, fecha, hora, qubit, tipo de medición. Hay una limpieza en escribir bien los nombres. Es como acomodar, antes de dormir, los zapatos a un lado, preparados para la mañana. Todo queda accesible para ti y para quien continúe después. La continuidad es otra forma de calma. Podrías pensar en los ruidos que se atenúan, el ruido térmico, el ruido de fase de los generadores, el ruido que traería la luz infrarroja si se colara. La sala es un conjunto de murallas contra el ruido, capas de blindaje, filtros que frenan, materiales elegidos por su limpieza. Nada es perfecto, pero el esfuerzo no decae. En esta historia placentera, el ruido es un personaje que aprende modales, que se sienta a la mesa y habla bajito. Nunca se va del todo, nunca se impone. Alrededor de medianoche, la quietud se parece a un abrazo. Aún así, el turno continúa. La jornada es larga y tu papel es estar atento sin tensión. Los ojos no se cansan porque no hay estímulos que azoten, solo cambios suaves. Si sientes sueño, te apoyas en una pausa, te levantas, estiras las piernas, vuelves a sentarte. En la pantalla, una gráfica se completa y ese hecho es suficiente para una pequeña satisfacción. Te permites notar tu respiración baja y profunda. La mantienes. En algún punto, quizá pruebas una puerta nueva, una forma de pulso con un flanco distinto. La lanzas y la respuesta es un poco mejor. Lo anotas, quizá no mejor. También lo anotas. La ciencia, aquí, es un cuaderno de latidos pausados. Con cada latido queda una línea. Con cada línea, una pieza más del mosaico. Imaginas la mañana de mañana, donde otro tú, o tú mismo con otra energía, leerá esas líneas y sabrá exactamente qué pasó durante la noche. La comunicación con tu futuro es parte de cuidar el frío y su magia tranquila. Los qubits, mientras tanto, no sienten el paso de las horas como tú. Para ellos, la diferencia entre un segundo y una hora es un espacio vacío, porque su vida, en lo que respecta a TUI y T2, existe en microsegundos y milisegundos como mucho. Y sin embargo, una hora tuya puede contener 1.000.000 de historias de ida y vuelta para ellos. Ese contraste es una de las bellezas secretas del laboratorio de 10.000 Kelvin. Se ponen a dialogar dos ritmos, y ninguno intenta dominar al otro. Todo se integra en una coreografía discreta. A las 2 o 3 de la madrugada, el laboratorio tiene la apariencia de un planeta detenido. Los LEDs en los equipos son estrellas fijas. El criostato,
Un mundo congelado con su núcleo más frío que casi todo lo imaginable. La computadora, un mapa con ríos de datos que se estiran finos como hebras de seda. Tú, un observador que no interfiere, que sostiene el hilo y lo deja correr. El ritmo suave continúa. Tal vez te acuerdas de la curiosidad de quienes no se dedican a esto y te preguntan cómo es trabajar con algo tan frío. Aquí, en esta historia para dormir, la respuesta es que es como cuidar una fogatita que arde al revés. No calienta, enfría, pero requiere la misma ternura, el mismo sentido de responsabilidad. Mantener un criostato en 10 milikelvin es gestionar flujos, no de llamas, sino de ausencia de calor. Es un jardín de sombras térmicas. Es una cuna en la que el sueño de la materia se hace más profundo. Y cuando un ajuste se sale de curso, cuando una lectura no encaja, no se hace un gesto dramático. Se revisa con calma. Se mira el registro de eventos. Se pregunta qué pudo haber cambiado. Con una voz interna muy baja y amable. A veces es una conexión que aflojó apenas perceptiblemente. Otras, un generador que cambió su fase de referencia por un parpadeo. Otras, solo estadísticas que necesitan más tiempo. Se concede ese tiempo. No hay ansiedad. Con el transcurrir del turno, el cuerpo te pide pequeños rituales para sostener la serenidad. Un vaso de agua, un paseo de 5 minutos por el pasillo, un vistazo a las pizarras donde se guardan fórmulas que de noche parecen dibujos. Esas fórmulas pierden su filo y se convierten en una caligrafía que decora, no exige. Te hace bien mirarlas y no resolver nada, solo verlas como se ve un patrón en un papel tapiz. Te abrazan sin contacto. Cuando amanece, afuera una luz nueva se filtra por el vidrio esmerilado de una ventana remota. Adentro, el brillo de la sala cambia apenas. Un colega llega con paso tranquilo. La jornada continúa. Y tú sientes que el relevo, cuando ocurra, será como cambiar de manos una pelota muy blanda. Entre los 2 o 3 que se releven, la continuidad se asegura. Se comparten pocas palabras, las justas. Se indican las medidas en curso, las metas pequeñas de la mañana y las particularidades del día. La armonía no se rompe, solo incluye a alguien más. Esa mañana trae, tal vez, una serie de pruebas de resonadores auxiliares. Se mide su Q, su factor de calidad, y se agradece que sea alto. Se piensa en el enchapado de oro, en su brillo sutil que no se ve dentro del criostato, pero que se conoce. Se piensa en los sustratos, en la limpieza que tuvieron, en los baños químicamente suaves que quitaron impurezas. Se siente agradecimiento a cada pequeña operación manual que te trajo hasta aquí. No hay épica, hay cuidado. A media mañana, la planicie del día te invita a una última serie de barridos. Uno largo de frecuencia, con muy poca potencia, para dibujar un espectro que parece una panorámica tranquila. Las líneas resonantes son líneas sencillas sobre un fondo plano. Te acercas con el zoom de la mente y miras un detalle. Ves que está donde lo esperabas.
y eso te da un descanso parecido a acomodar bien una almohada. No necesitas perseguir más. El día ha sido un tejido fino y constante. Imagina que ahora te tomas el tiempo para documentar. Escribir con calma es otra forma de dormir despierto. Anotas todo con palabras que, si alguien lee dentro de una semana, entenderás sin llamar por teléfono. Pones capturas con nombres sosegados, adjuntas, cierras, revisas. Es el mismo cuidado de cerrar una puerta sin ruido. No golpeas, no apuras. Todo a su debido ritmo. De pronto piensas en el mundo fuera, donde hay carreteras, voces, risas, lluvia o sol. Aquí, donde estás, todo eso se siente como una foto lejana. Te permites unos segundos para pensar en lo agradable que es tener contraste. Afuera, movimiento. Aquí, quietud. Afuera, calor y frío que cambian. Aquí, frío que permanece. Y en ese contraste, te reconoces y vuelves a lo tuyo. Ya casi termina el turno. A veces se requiere un pase de mantenimiento al software. Actualizar librerías sin romper la compatibilidad. Mover un repositorio a un lugar más ordenado. Borrar aquello que ocupa espacio sin razón. Es limpieza de otoño, pero hecha en cualquier estación. El disco duro respira un poco más libre. Los logs están alineados. La carpeta por fechas, impecable. Esto, aunque parezca nimio, también aporta a la serenidad del laboratorio y, por extensión, a la tuya. Cada cosa tiene su lugar, y tú lo sabes. Piensas, un momento, en los materiales. Cobre sin oxígeno para alta conductividad térmica. Acero inoxidable para soportes y tornillos que no se sienten tentados a guiar calor innecesario. Niobio y aluminio en estructuras que empujan y retienen. Piezas impresas que no derraman partículas. Esponjas que amortiguan vibración. Espumas que apagan la luz. Papel aluminio que enmascara destellos. Una ecología de objetos al servicio de un silencio de 10 milikelvin. Es una orquesta sin director visible que toca una partitura que conoce de memoria. Y tú te sientas y escuchas. Dejas un momento que la mente juegue con la idea de los estados base. A 10 milikelvin, la probabilidad de excitación térmica para un qubit de, digamos, 5 gigahercios es muy pequeña. Eso significa que, al leer, casi siempre partes desde un cero relajado. Y esa seguridad te hace la vida más fácil. La mejor manera de decirlo, sin fórmulas, es imaginar un lago realmente quieto. Si tiras una piedrita, sabrás que la ondulación la causaste tú. Aquí es igual. Los pulsos son la piedrita. El lago es el qubit. Tú miras las ondas y aprendes. A veces, por más cuidado que tengas, hay visitas. Fotones infrarrojos que logran colarse por donde no los invitaste. Para ellos se ponen filtros, pantallas negras, una arquitectura de sombreros y túneles que sostienen la sombra.
Y si alguna vez pasan y cambian las cosas, los notas, como quien ve una mota de polvo cruzar un haz de luz. Dejas que pase, ajustas un poco, vuelves al estado de calma. Nada se quiebra. Antes de terminar el turno, haces un vistazo general, como quien pasa la mano delicadamente por la superficie de un mantel para alisar arrugas mínimas. Observas cables, etiquetas, notas, temperaturas. Repasas mentalmente los pasos del día. No hay prisa por irse. Hay deseo de dejar todo en un punto en el que cualquiera que llegue pueda sentarse y continuar sin preguntas. Has dejado migas de pan en forma de registros claros. Te sientes satisfecho de una manera muy modesta, que no grita. Se parece a terminar de ordenar un cajón y cerrarlo con suavidad. Imagina ahora el cierre ritual. Apagas monitores que no hacen falta. Dejas encendida la refrigeración, por supuesto, con sus parámetros en automático, con las alarmas de umbral preparadas, suaves. Configuras notificaciones, por si se requiere una visita, que será también calmada. Ajustas la silla en su lugar. La mesa queda con el ratón a la derecha, el cuaderno a la izquierda, un lapicero en diagonal perfecta. El laboratorio queda como un cuarto que espera a alguien que llega a dormir. Silencio y todo en su sitio. Respiras y te dejas sentir orgulloso sin palabras. No hiciste nada heroico. Hiciste lo necesario con amor al detalle. Los qubits, al fondo, siguen en su mundo, listos para otra jornada de pulsos y lecturas cuando tú vuelvas. Les dejas, mentalmente, un saludo sin sonido, como haces con una persona que no quieres despertar. Te retiras. Nos acercamos otra vez a ti, a tu cuerpo cómodo, quizá ya recostado, quizá con los ojos medio cerrados. Puedes dejarte arrullar por el mismo pulso con el que comenzó este cuento, el de una máquina que enfría y un humano que escucha. Si este paseo te fue agradable, te invito de nuevo a suscribirte y dejar un me gusta, despacito, y a usar la lista de reproducción en la descripción si quieres seguir viajando entre historias tranquilas mientras te duermes. Todo está bien. Estás a salvo. La noche es amable. Que descanses profundamente, con la certeza de que volveremos pronto con otro relato sin sobresaltos, y que cada me gusta y cada suscripción son pequeñas luces que nos permiten seguir encendiendo, con calma y constancia, este espacio de ciencia para dormir.